Muy buenas a todos, mi nombre es Carlos Mesa y estás viendo y escuchando el programa Planeta Fotográfico, donde habitualmente hablamos de trucos y consejos del mundo audiovisual. Hoy vengo a hablarte de gimbals, o sea que el espacio del día de hoy va a ser íntegramente dedicado al tema de los gimbals, de los estabilizadores, tanto para cámaras digitales como para smartphones. Y recuerda que este video podcast, que a lo mejor estás viendo en YouTube, también se puede escuchar a través de plataformas de audio como es Spreaker, iVoox, Spotify, Apple Podcasts y muchas otras. De hecho, es un podcast que está únicamente ideado para ser escuchado. Aunque estés viéndome en YouTube, no tienes por qué estar delante de la pantalla de un ordenador. Pues bien, si te quedas ahí, te voy a explicar todo lo referente a o cuál es mi opinión en torno al tema de los gimbals. Hasta ahora. Aquí comienza el podcast Planeta Fotográfico con Carlos Mesa. Pues como te explicaba, tengo por aquí una serie de anotaciones que me he ido haciendo yo en torno a este tema que quiero tratar en el día de hoy con vosotros. Y bueno, pues lo vamos a dividir el audio, el podcast, en dos partes. Una dedicada a lo que es el tema de, bueno, de lo que es la, los gimbal, los estabilizadores para cámaras, y otro que sería el de los estabilizadores para smartphone. Así que bueno, pues si te parece, voy a ir comentando o dando pues mis impresiones personales en torno a esta cuestión. Bueno, un gimbal. ¿Qué es un gimbal? Os preguntaréis algunos. Yo creo que lo habéis visto muchas veces. Un gimbal es pues un estabilizador. Y habéis visto estabilizadores a lo largo de estos años muchísimos. Tanto, bueno, empezaron para cámaras DSLR, o sea, las cámaras reflex, y actualmente, pues bueno, como casi todo lo que se lleva en los últimos tiempos son cámaras mirrorless, sé que todavía hay gente que utiliza cámaras reflex, y hay esa discusión en torno a cuáles son mejores. Para mí, sin duda alguna, las mirrorless. Si yo tuviera la oportunidad de comenzar, pues que yo creo que sería, sin duda alguna, como digo, de forma reiterada, lo que son las cámaras mirrorless, las sin espejo. Bueno, pues se empezaron con cámaras, perdón, con gimbals manuales, que eran estos de tipo volante, donde se colocaba, o simplemente era un asa, donde se colocaba lo que era la cámara, la parte de abajo, de alguna forma, colgando de lo que era este volante, de este asa, y bueno, este era el estabilizador inicial con el que todos trabajamos. A veces incluso era una simple empuñadura, para que os hagáis una idea. Y de ahí nos pasamos al gimbal electrónico. El gimbal que lo que hace es estabilizar de forma automática. Y bueno, hubo un boom tremendo con el tema de los gimbals electrónicos. Actualmente ya creo que ese boom ha desaparecido. Es mi forma de ver las cosas, por supuesto. Y ya pues nos vemos lo que son ciertas cuestiones de forma diferente. Me explico. Porque antes lo queríamos todo muy estabilizado, igual que recuerdo que hubo una época que cuando hablábamos de iluminación lo queríamos todo perfectamente iluminado, y ahora pues bueno, pues yo creo que todos somos tenemos bastante juicio como para pensar que quizá algo que queremos iluminar no tiene por qué estar como en el cielo, ¿no? Rodeado de muchísima luz, que la luz hay que trabajarla, y sobre todo cuando la trabajas y la modelas es cuando queda mejor. Bueno, pues con el gimbal ha sucedido lo mismo. Al principio lo queríamos todo estabilizado, todo que, vamos, estuviera ahí perfecto y demás. Pero nos hemos dado cuenta de que en el cine siguen todavía utilizando Steadicams, ¿no? Que es un operador de cámara que lleva la cámara ahí colgando como pueden, que a veces la lleva colgando una especie de hilo que cae de su cabeza, y otras veces como con una especie de volante que sostiene con dos manos. Y bueno, pues queda bien, porque le da sensación de movimiento a ciertas escenas. Habrá escenas en las que en el cine se utilicen grúas y, claro, evidentemente tú no tienes dinero para una grúa, y ahí es donde se debería aplicar el gimbal, pero habrán escenas en las que, bueno, esa sensación de movimiento pues es indispensable. De hecho, los gimbals lo que han hecho es que, si bien al principio estabilizaban muchísimo, ya han incluido una opción que inclusive
es una opción para que genere movimiento, para que parezca una Steadicam, ¿no? Para que vaya cabeceando de tal manera que dé esa sensación de dinamismo, que no sea todo demasiado estable. Bueno, inicialmente llegué a ver incluso gimbals de 2 ejes, es decir, que estabilizaban en horizontal y vertical y poco más. Y ahora, pues lo normal sería en que siempre que compremos un gimbal, digo lo normal, porque en el mundo de los smartphones te puedes encontrar de todo, pero en el mundo de la cámara digital, pues te vas a encontrar estabilizadores de 3 ejes. Am, la cámara es indispensable que si trabajamos con gimbal, lo que es el estabilizador del cuerpo de la cámara lo quitemos. Porque el estabilizador del cuerpo de la cámara va a intentar estabilizar algo que ya está estabilizado. Y luego, por otro lado, ese estabilizador siempre realiza recorte del cuerpo de la cámara. Entonces, si no quieres que una, ah, una escena que se ha grabado con un objetivo de 35 milímetros, parece que esté grabado en 50, pues tienes que quitarle el estabilizador, porque si no ese recorte llega un momento que parece que tengas un 45 o un 50 y estás utilizando otro tipo de objetivo completamente distinto. Y evidentemente el objetivo el objetivo que tenga estabilizador, también ese interruptor se debería desactivar. Número de ejes, 3 hemos dicho. Y hay estos 3 ejes, se les denominan tin, pan y roll. Tilt es el que hace que cabecee de arriba abajo, lo que es el gimbal como tal. El paneo, pues ya te lo puedes imaginar, panorámico, se mueve derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Y rotación es el que calibra el movimiento, es el tercer eje, ¿no? El que va hacia adelante o hacia atrás. Bueno, a partir de aquí debemos escoger un gimbal. ¿Cómo se escoge el gimbal? En principio deberíamos pensar en qué tipo de presupuesto que tenemos, porque hay con más o menos, valen más o menos dinero. Lo del número de ejes ya lo vamos a dejar. Normalmente suelen ser de 3 ejes. Peso del gimbal. Si eres de los que estás muy pendiente de no llevar demasiado peso en tu mochila, pues a lo mejor esto lo tendrás en cuenta. Y la capacidad de carga. Bueno, esto es indispensable. Una vez más, dentro de esos requisitos de los indispensables, ¿cuánto puede soportar em, de carga ese gimbal en cuanto a lo que es el cuerpo de cámara y lo que es el objetivo? Suma ambas cosas y siempre échale más. Es decir, si un objetivo más cuerpo de cámara te suma 1 kilo y el gimbal te dicen que soporta 1 kilo 200 gramos, ya estás en lo justo. Y dirás, bueno, me sobran 200 gramos. No, porque te dan esa máxima capacidad con la trampa de que te dicen que tiene que estar muy, pero que muy, 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 muy bien calibrado. Y eso implica que, a lo mejor parece que sí, que haces un gesto raro, ese gimbal va a verse forzado en alguno de sus motores y va a empezar a fallar. De modo que lo ideal sería que le echaras pues un 50% más. Es decir, que si te ponen que es 1,200, pues en realidad deberías tener 1,700 para utilizar un 1.200 gramos. Es decir, siempre le echaré un 50% más a lo que realmente vayas a utilizar en cuanto a carga se refiere. Duración de la batería, bueno, pues también es bueno mirarlo, ¿no? Cuánto te va a durar, porque en según qué situaciones, si eres un fotógrafo de eventos o de bodas, pues yo creo que esto lo deberías mirar. No vaya a ser que estés dándote cuenta de que no te dura durante toda la sesión. Calibración de un gimbal. Requiere tiempo. A ver, aquí os voy a decir una cosa. Es muy diferente un gimbal de cámara de un gimbal de smartphone. Un gimbal de smartphone es la cosa más sencilla del mundo, no requiere calibración de ningún tipo. Sí que es verdad que cuando tú lo colocas, digamos que el smartphone, lo colocas en su pinza correspondiente dentro de lo que es el gimbal de este tipo de dispositivos, pues si lo tienes centrado, no
no debería estar desequilibrado. Pero en cuanto que entras a la aplicación, que suelen llevar una aplicación propia, la mayoría de los gimbals llevan su propia aplicación porque puedes hacer más cosas con la aplicación que con los botones que ya vienen. Con los botones o con la pantalla, porque ahora últimamente salen muchos gimbals que llevan una pantalla táctil. Pues, como digo, hay muchas más opciones y suele haber por allí, dentro de lo que es la aplicación, alguna opción, alguna característica que te va a permitir el equilibrado o la calibración automática, que lo que hace es, tienes que hacer es colocar el gimbal encima de una mesa, darle algún tipo de botón o alguna combinación de botones y esto va a resultar en que empiece a temblar y él solo pues corrija cualquier tipo de desequilibrio que pueda encontrar. Tiene que ser desequilibrios mínimos. Evidentemente, tú no le puedes dar a calibrar algo que inicialmente ya está descompensado, ¿no? O sea, sé que un gimbal de cámara, como os digo, es algo más complicado, porque tiene 3 ejes y resulta que hay por ahí unos deslizadores que tienes que equilibrarlos. O sea, tienes que hacer que la cámara no se venza hacia la izquierda o hacia la derecha, no caiga hacia abajo de ninguna de las maneras, sino que se quede perfectamente perpendicular con respecto al suelo, que te lo apoyes en el estómago y vayas viendo que si la colocas de lado, lo que es la cámara se sostiene y no se cae hacia la izquierda o de nuevo hacia la derecha. Es decir, un gimbal requiere su calibración y por eso muchos de vosotros buscáis en Google y en YouTube trucos para calibrar los gimbals que os hayáis comprado. Modos de seguimiento de un gimbal. Bueno, pues tenéis algunos como, por ejemplo, el modo follow, que es el que sigue a un protagonista o a un objeto en el eje vertical y en el horizontal. O sea, tanto hacia abajo como hacia los lados. O hacia arriba, inclusive, ¿no? El modo pan o pan follow es en realidad el del seguimiento horizontal, pero no hace seguimientos verticales. O sea, ya lo dice la palabra, es de paneo, ¿no? Y luego hay un modo lock o modo bloqueo que hará que el gimbal se sostenga siempre en la misma posición y la cámara, por ende, está siempre ubicada en la misma posición y no se corrige ni el movimiento vertical ni lo que es el horizontal. Y luego hay muchos más, porque después hay estos modos de acción que hace pues que dé la sensación de que lleves una Steadicam. Hay un modo que le llaman el modo Vortex, que es el que gira dando vueltas sobre sí mismo, que se utiliza en algunas películas. En fin, modos tenéis, como digo, unos cuantos. Y después, cada gimbal tiene sus propias características personales. Hay gimbals en la actualidad que dicen, no, es que este gimbal lleva inteligencia artificial. ¿A qué se refiere con la inteligencia artificial? Pues se refiere, por ejemplo, a que más que de aprender de tus propios movimientos, que sería idóneo, pero de momento eso no lo hacen, lo que tienen estos gimbals con inteligencia artificial es que te hacen un seguimiento facial, un seguimiento automático, de tal manera que van persiguiendo a la persona que se coloca ahí delante, que va muy bien si te vas a hacer, si quieres evitarte un operador y grabarte a ti mismo. O sea, que esto es lo que llaman, como digo, el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y después, pues, cada uno incorpora sus, quizá, más o menos puertos, porque, sí que es verdad que hay algunos que llevan un puerto de carga y después una especie de puertos USB, que muchas veces te preguntas, ¿y esto para qué sirve? Pues a lo mejor con un cable a uno de estos puertos USB que lo conectas a su vez a tu cámara, pues implicará que uno de los botones lo puedes utilizar para grabar. Es decir, le das y comienza a grabar directamente en tu cámara sin necesidad de que le des al botón de grabación dentro de tu cámara. O sea, puedes controlar la cámara mediante el propio gimbal. En la actualidad intentan evitar cables para que no desequilibren el gimbal y lo hacen por Bluetooth, pero todavía sigue habiendo mucho que utiliza el cable. Y después hay algunos que le añaden accesorios adicionales, como por ejemplo, ah, si quieres un follow focus, que es o trabajas con objetivos de estos manuales y llevas esa ruedecita que le vas dando como en el cine, ¿no? Y vas haciendo tú el enfoque correspondiente,
que para eso utilizas el focus picking, esa especie de resaltado en rojo que te va a permitir em, enfocar por contraste en todo momento o por detección de fase. Bueno, pues resulta que hay algunos gimbals que permiten añadirle un módulo adicional, que es un enfoque automático mediante uno de estos sistemas de los que te hablo, ¿no? Más que un enfoque automático, que el enfoque lo hagas tú mediante una ruedecita. Y bueno, pues implicará que tendrás que añadir un accesorio que no es muy grande, pero que implica más peso dentro de lo que es el gimbal, y un cablecito irá a alguno de estos puertos. O sea que hay puertos, como digo, para dar y vender. Luego hay puertos que también se utilizan para añadirle una lucecita pequeña adicional, por si la quieres, para iluminar ciertas escenas. Otros llevan lo que es, como en el caso de los Zhiyun, la propia luz incorporada, de tal manera que no necesitas ningún tipo de cable, etcétera, etcétera, etcétera. Em, y bueno, pues cada uno, como digo, le podrá incorporar más o menos cosas. Sé que hay gimbals que, por ejemplo, lo que hacen es que si tú llevan giroscopio y si tú mueves el teléfono hacia la izquierda o hacia la derecha y lo tienes conectado a la aplicación del teléfono, el gimbal se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha imitando el giroscopio del teléfono móvil o del smartphone o como le quieras llamar. Bueno, pues como veis, el mundo de los gimbals es un mundo eh, complejo porque tiene sus cositas. Bueno, a partir de aquí hay ciertas marcas. Os voy a hablar de las que yo considero interesantes. Para mí, dentro de lo que es el mundo de los gimbal, de, de los gimbal de cámaras, hay dos o tres que yo optaría por ellos. Dos o tres marcas que yo sí que optaría por, por ellas. Vamos, que no me lo pensaría. Vamos a ver. Tenéis los DJI Ronin, que de hecho inclusive, aunque ahora no lo veáis, yo estoy mirando datos aquí en pantalla. Y los DJI Ronin, bueno, ¿qué decir de DJI? Vamos, es que es una marca que yo creo que lo ha dicho todo en torno a lo que son capaces de hacer, porque sus drones, yo creo que todos estamos de acuerdo, son lo mejorcito de lo mejorcito que existe en estos momentos. Bueno, y luego han sacado cámaras de acción y que ahora tengo que... Mira, me ha venido a la mente algo. Hay unos gimbals que son polivalentes, que no son únicamente para cámaras, que son para cámaras, para móviles y para cámaras de acción. Es decir, os van a servir para todo. Yo personalmente lo recomiendo. Mi consejo, no, porque sí os van a funcionar muy bien en lo que son cámaras de acción y lo que son smartphone, pero se quedan muy cortos en cuanto a cámaras se refieren. Porque si le pones a estos gimbals que hacen de todo, una cámara pequeñita, más o menos quizás se pueda defender. Pero en cuanto que le pones una cámara un poquito más grande o un objetivo un poquito más grande, no es que le cueste, es que vamos, vas a tener problemas seguro sí o sí. O sea que yo no estaría por ese tipo de opciones, pese a lo reducido de su tamaño, porque son gimbals muy pequeñitos. Volvamos a donde yo estaba. Gimbal DJI Ronin. Me encantan. Me encantan. Por cierto, DJI sacó los Osmo Pocket. De hecho, van por la versión 3. Y diréis, ¿y esto qué es? Pues es una camarita pequeña, una especie de cámara de opción, que tiene su propio gimbal incorporado. Una auténtica delicia. El Osmo Pocket, como tiene un sensor de 1 pulgada, es que es una auténtica maravilla. Inclusive yo os diría algo. Si queréis grabar vídeo estabilizado y no queréis complicaros la vida, compraos el DJI Osmo Pocket 3 y dejaos de historias porque funciona muy, pero que muy bien. O sea que yo, vamos, es que no lo dudaría si tuviera que grabar, pues incluso hasta lo que son bodas y eventos, no lo haría ni con la cámara. Con un DJI Osmo Pocket 3, yo creo que tendríais más que suficiente
para la inmensa mayoría de situaciones. Quizá no todas, pero para una boda estándar y sin muchas complicaciones creo que es lo mejor que pueda haber en estos momentos. Por cierto, una vez más, DJI tiene una especie de cámara. Otro día voy a hacer un vídeo específico sobre esto, que se llama DJI Ronin 4D. Y en realidad es una cámara que incorpora un gimbal y es una cámara de cine. Y digo que es importante que sepamos sobre esta cámara de cine, el DJI Ronin 4D, porque DJI está a punto de lanzar su propia cámara y está basada precisamente en el DJI Ronin 4D. O sea que creo que le tenemos que prestar algo más de atención a esto, ¿no? Lo que también os voy a recomendar, el Feiyu, todo lo que tenga que ver con Feiyutech, la marca Feiyutech. Esto os lo voy a recomendar muchísimo, porque Feiyu le ha pasado lo mismo que a DJI, es decir, tiene una camarita de acción que no es tan buena como la de DJI, porque el sensor es mucho más pequeñito y eso se traduce en que devuelve más ruido y no está especialmente recomendado para su uso por la noche, mientras que el DJI por la noche, el DJI Osmo Pocket 3 está dando unos resultados impecables. Pero bueno, digamos que todo lo que realiza en torno al tema de estabilizadores, esta marca, Feiyutech, es muy bueno, es tremendamente bueno. Y yo tengo por ahí el DJI, ay, perdón, bueno, de DJI tengo algo, luego os lo comento. Tengo la Feiyu Pocket 2S, tengo la Feiyu Pocket 3 y además tengo un gimbal que es el Feiyu Scorp C, que la palabra Scorp viene de escorpio, ya os podéis imaginar que son este tipo de gimbals que ya no es únicamente un palo, sino que son dos y hay uno de ellos que es como una especie de cola de escorpión, que es el que sostienes, pues en mi caso que soy diestro, con la mano derecha, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Feiyu Scorp C, muy bueno. Y también las opciones Mini, el Mini 2, etcétera. Todo lo que haga Feiyu Tech es muy bueno, muy bueno. Y nos queda una última marca que aquí os voy a comentar algo que me ha sorprendido mucho. Zhiyun. ¿Utilizo productos de Zhiyun? Sí. Tengo luces de Zhiyun por aquí unas cuantas, que me parecen maravillosas. ¿Qué opino de sus gimbals? Pues me vais a disculpar porque algunos se me va a echar la mano a la cabeza, pero me parecen un churro. Me parecen que han vendido la moto a través de pues esa serie de préstamos o donaciones que realizan a muchos youtubers que lo recomiendan, pero mi experiencia con los Zhiyun es mala no, malísima. Y los he probado todos. Los he probado todos. Y el último que he probado, bueno, que he probado y he tenido, es el Zhiyun Crane M3 y me lo he tenido que acabar vendiendo. Porque es que van muy mal, muy mal, muy mal. Cuestan mucho de estabilizar, muchísimo, pero todos los modelos. Tienes que estar estabilizando los tres ejes, lo haces a la máxima perfección posible, le das al botón ese de el calibrado automático, te lo calibra, lo estás utilizando y fallan. Y te dicen, cuando empiezas a mirar por internet, te dicen, no, es que le tienes que dar al botón M mientras haces el calibrado automático o, bueno, si cabecea, pues le das al botón M, vuelve otra vez a la posición, pero al cabo de un rato vuelve otra vez a fallar. Y así consecutivamente. Siempre se están fallando estos. Y pensé que era algo puntual mío, que quizá yo no lo sé, no sabría equilibrarlo convenientemente, pero estuve mirando por internet y bueno, no os podéis imaginar la cantidad de foros donde aparecen errores de los Zhiyun. No unos cuantos, muchísimos. Solamente tenéis que hacer una búsqueda por Google.
muchísimos. Y es que por lo visto, si no sé si es que salen unos mejor que otros, pero entre otras cosas que suceden, bueno, pues parece ser que a lo mejor es bastante fácil, porque tienen una especie de deslizadores para bloquear un eje que le des inconscientemente con el dedo a uno de estos bloqueos, se te bloquea, el motor llegará un momento que fallará y se desequilibrará, pero es que falla y se estropea el motor. Esa es la cuestión. Se estropea el motor. Luego intentas quitar el bloqueo, volver otra vez a equilibrar y ya no funciona igual como el primer día. Ya tienes el problema de que el motor, por lo que sea, ha quedado afectado y a partir de ahí aquello no funciona bien y no hay forma de equilibrarlo de forma conveniente. Y bueno, todo el mundo tiene problemas con los sillones. Por lo tanto, os voy a dar un consejo. No compréis un sillón. Digan lo que digan. Son muy bonitos. El Crane M3 que lo he tenido, pequeñito, un solo palo, combinación entre blanco y negro, precioso, con esa lucecita que incorpora ahí en la parte de la derecha, que la puedes regular. Hace una luz preciosa, potente. Puedes variar entre el frío y el cálido, lo que tú quieras. Hay un M3S que todavía soporta más peso, pero no funcionan bien, no funcionan bien. Y si no me creéis, pues bueno, probadlo vosotros mismos. Seguro que más de uno ya sabrá a qué me refiero cuando digo que fallan y fallan mucho. Bueno, pues esto es todo lo que tenía que deciros en cuanto a los gimbals de, de cámaras. Pero ahora vamos a lo que son los gimbals para smartphone. Bueno, pues en smartphone, deciros algo. Yo no estoy tan seguro de si hoy en día deberíamos utilizar un gimbal en ciertos smartphones. Porque los smartphones, y sobre todo lo que es iPhone, han mejorado tanto la estabilización del vídeo que yo os puedo asegurar que si tenéis un iPhone 15 o un iPhone 16 y colocáis ese estabilizador, el estabilizador que pone en modo acción, el que hace que prácticamente todos los estabilizadores del iPhone funcionen, tanto el electrónico como el digital. Bueno, estabiliza tanto, 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 que vamos, que yo digo, es que no le hace falta ningún tipo de gimbal. Es que estoy convencido de que no es necesario. Hará todos los recortes que tú quieras, pero como siempre se trabaja en los smartphones, en el iPhone, con esos angulares tan angulados, pues por mucho recorte que haga, pues bueno, al final es que no se va a notar, porque esas grabaciones siempre son como muy de lejos, ¿no? Muy anguladas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que si tuviera uno de estos teléfonos, me lo pensaría mucho antes de grabar con un gimbal. Y digo alguno de estos teléfonos porque el Oppo estabiliza cosa mala. Samsung creo que es de los que estabiliza, sobre todo en sus últimas versiones, bastante bien. iPhone, vamos, tiene un estabilizador que da miedo. Quizá otro tipo de móviles, pues que no son de alta gama, lo que es el estabilizador, pues sobre todo le haga falta un estabilizador externo, ¿no? Así que esta es la primera pregunta que deberíamos formularnos. ¿Nos hace falta un gimbal cuando estamos trabajando con smartphone? Bueno, pues a partir de aquí trabajan exactamente igual que con cualquier gimbal de cámara. Es decir, tienen opciones de tilt, pan, roll. Aquí sí que vamos a encontrar que a veces hay estabilizadores de dos ejes, muy baratitos. Sé que, por ejemplo, Moza sacó uno que es una marca muy desconocida y era de dos ejes y valía 30 euritos, una cosita así, pero bueno, han bajado tanto de precio que es mejor que te compres uno de tres ejes. El problema de los dos ejes es que solamente estabilizan en horizontal y vertical, pero luego si vas caminando, pues como que no estabilizan bien. Por cierto, también hay una forma de caminar cuando estamos trabajando con un gimbal, tanto que sea de cámara como de smartphone, porque te van a decir que para que no se note tanto el trepidado de tu movimiento al caminar,
pues que camines como si fueras un ninja, ¿no? Es decir, hay ciertas formas, como digo, para que se estabilice de forma correcta y todo esto también lo tenemos que aprender. Em, Aquí lo que tiene bueno el tema de los gimbals para smartphone es que, bueno, no necesita ningún tipo de calibración, simplemente que centres convenientemente lo que es el móvil dentro de lo que es la pinza del gimbal. Eso sí, te vas a preguntar si alguno de estos botones le va a perjudicar y bueno, pues que quizá ahí tengas que orientar más hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero en principio estas pinzas que vienen hoy en día van con, van con una especie de muescas para que en el caso de que haya algún tipo de botón no presione lo que es el botón. Y me gusta mucho la marca de DJI. Yo optaría por esta marca si pudiera, porque DJI trabaja con una especie de pinza muy pequeñita que no te va a perjudicar en ninguno de los botones, casi con toda probabilidad, y además con un sistema que puedes quitar y soltar de forma muy deprisa, como si fuera una especie de anclaje rápido, ya que funciona con imanes. Y no se suelta. A pesar de que uno pueda pensar, uy, con imanes se me va a caer en algún momento. La verdad es que ya os digo que no. Ah, Así que esta sería quizá mi recomendación. Si yo pudiera, como digo, trabajaría con un DJI, sobre todo con un DJI Osmo Mobile, que para mí es de lo mejorcito que hay en estos momentos en el mercado. Volvemos de nuevo a la utilización de marcas. DJI Osmo Mobile, perfecto. Zhiyun para teléfonos móviles, no me parece mal. Creo que lo que están haciendo allí son productos bastante buenos, sobre todo para lo que son smartphone. No le haría ascos, ¿no? A un gimbal de esta marca. He estado utilizando durante mucho tiempo una marca que se llama Goodsen Moza. Y bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que hace mucho tiempo que no sacan nada y bueno, mm, no sé, se han quedado como ahí parados y una pena porque siempre me gustó mucho lo que hacían. De hecho, incluso tenían un Mini Moza 2 o algo así, que creo que era el Mini MX2, perdón, Mini MX2, que lo que hacía era que se equilibraba el solo de forma, bueno, que cogía las pinzas, la pinza se abría y se soltaba ya sola mediante un mecanismo automático, ¿no? Luego al final esto con el paso del tiempo, pues en lugar de ser una pinza de esas que abres tú, que se abre ella sola, pues lo único que va a implicar es que contra más motores lleve, más susceptible a fallos puede ser. Y después estos Vive de Feiyu Tech, buenísimos todos, me parecen maravillosos una vez más esta marca. Y hay por ahí otra que yo creo que empezaron como una especie de marca blanca, que en realidad sus productos iban serigrafiados con diversos nombres y que al final han optado por decir, mira, sacamos nuestra propia marca, dejamos de vender a terceros, y que se llama Hohem, que se escribe algo así como Hohem. Y me gusta mucho porque han incorporado muchas opciones de inteligencia artificial, luces incorporadas que no tienes que comprar aparte, como este tipo de paneles LED ni nada parecido. Y la verdad es que está muy bien y con ruedecitas tipo joystick para poder mover o hacer tus propios ajustes manuales en lugar de que sean todo totalmente automático. Y todo muy barato, muy bien de precio, la verdad. Muy, pero que muy bien de precio. Pues así que hay poco más que deciros, que os lo voy a recomendar prácticamente todas estas marcas. Vosotros miraos los presupuestos que tenéis. Los gimbals de teléfonos móviles, vamos, estarán en torno a 100 euros o menos. Y los gimbals ya de cámaras, pues bueno, ahí ya nos disparamos con otros precios. Tendréis de 200, 300, 350. Por ahí andarán los precios más o menos. Tampoco es que sean excesivamente caros. Todo ha bajado muchísimo de precio. Pero vamos, que no está precisamente al alcance quizá de todos los bolsillos. Y bueno, tampoco me quiero extender mucho más. Vamos a dejarlo ahí. Pero quería daros unas ciertas opiniones
sobre el mundo de los gimbals, tanto de cámaras digitales como de smartphone, para que los tengáis en cuenta si estáis pensando en utilizar o compraros alguno de ellos. Pero bueno, sobre todo, mirad a ver si realmente le vais a sacar partido a un elemento como este, a un accesorio como este. Antes de finalizar, una vez más, deciros un par de cosas, que es que, por favor, suscribíos a este canal. Si sois de estos que utilizáis YouTube, o si todavía no habéis utilizado YouTube para escucharme por allí, buscad lo que es Planeta Fotográfico, el canal Planeta Fotográfico, me vais a encontrar, os suscribís y veréis que no solamente em, hago podcast de audio, pues si venís de plataformas como Spotify, iVoox o demás, sino que allí vais a encontrar podcasts, otro tipo de podcast que hago para los domingos, donde bueno, pues doy tutoriales o también hablo de consejos o muestro algún tipo de producto, cosas que habitualmente no se suelen encontrar en otro tipo de canales. Y bueno, pues así veréis que quizás suscribiéndoos pues le podáis sacar un poquito más de provecho si realmente os gusta todo este mundo audiovisual. Así que os invito a que os suscribáis. Y luego, pues que nada, que tenemos una comunidad de WhatsApp completamente libre y gratuita, que podéis acceder a ella a través de http://clubfoto.org, http://clubfoto.org, y veréis que, bueno, que es una comunidad de WhatsApp donde tenéis varios grupos en los que podéis entrar. Y que en algunos de estos grupos, incluso si sois de Barcelona, pues hacemos quedadas completamente gratuitas, pues para vernos y salir por ahí, ¿no? Y practicar un poquito lo que es la fotografía y el vídeo. Pues por mi parte nada más, espero que os haya gustado este vídeo, si es así, dadle un like y recordad que nos volvemos a ver y encontrar la semana que viene. Hasta pronto. Finalizamos este podcast de la Asociación Fotográfica Planeta Insólito.